En algún punto del siglo XX, dentro de aulas silenciosas y pizarras cubiertas de símbolos incomprensibles, las matemáticas parecían haber alcanzado un límite invisible. Los grandes teoremas ya habían sido formulados, los sistemas parecían completos, y, sin embargo, algo no encajaba. Había estructuras que nadie lograba unificar, lenguajes que no terminaban de hablar entre sí, preguntas profundas que seguían sin respuesta. En ese ambiente cargado de tensión intelectual, entre bibliotecas densas y seminarios donde el silencio pesaba más que las palabras, el conocimiento humano estaba al borde de una transformación radical. Y sin que casi nadie lo supiera, una sola mente estaba a punto de reescribir por completo las reglas del juego. Su nombre era Alexander Grothendieck, un matemático que no solo resolvía problemas, los destruía y los reconstruía desde sus cimientos. Obsesivo, radical, profundamente abstracto, Grothendieck no buscaba respuestas simples. Buscaba el lenguaje oculto que organizaba toda la matemática. Para algunos, era un genio absoluto, capaz de ver estructuras invisibles para el resto del mundo. Para otros, era casi un hereje intelectual, alguien que desafiaba siglos de tradición con ideas tan abstractas que parecían imposibles. No seguía caminos conocidos, los creaba, y en ese proceso cambió para siempre la forma en que entendemos las matemáticas. Pero detrás del mito había una historia mucho más cruda. Grothendieck no nació en la estabilidad ni en la comodidad académica. Su infancia estuvo marcada por la guerra, la persecución política y la separación de sus padres. Creció entre incertidumbre, desplazamientos y pérdida. Más adelante, incluso en la cima de su carrera, cuando ya era reconocido como uno de los matemáticos más brillantes del mundo, decidió alejarse de todo. Rechazó instituciones, abandonó premios, se aisló voluntariamente de la comunidad científica. Su obsesión por la verdad, no solo matemática, sino también ética, lo llevó a romper con el sistema que lo había consagrado. El contraste era brutal. Una mente capaz de construir los pilares más abstractos del conocimiento moderno, y un hombre que eligió desaparecer del mundo. En este video vamos a desentrañar cada capa de esta historia extraordinaria. Su infancia marcada por el caos del siglo XX, su formación intelectual y su ascenso meteórico, los descubrimientos que revolucionaron las matemáticas modernas, los conflictos personales e ideológicos que lo llevaron al aislamiento, la explicación profunda de su genialidad y cómo sus ideas transformaron para siempre la historia del pensamiento científico. Bienvenidos a la crónica definitiva sobre Alexander Grothendieck. Esta es la vida, la mente y el legado de una de las figuras más fascinantes de la historia de la ciencia. Antes de continuar este viaje por la historia del conocimiento humano, tómate un momento para darle like al video y suscribirte al canal. Eso ayuda muchísimo a que más personas descubran estas historias y podamos seguir explorando juntos las mentes más brillantes de la humanidad. Cuéntame también en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y qué hora es para ti en este momento. Yo soy el narrador de Mentes Brillantes y mi objetivo es transportarte a otra época mientras descubrimos juntos los secretos de los grandes genios científicos. Nuestra historia comienza en Berlín, a finales de la primera mitad del siglo XX, una ciudad marcada por contrastes intensos, calles iluminadas por faroles donde convivían la tradición intelectual alemana y las tensiones políticas de una Europa al borde del colapso, bibliotecas repletas de conocimiento acumulado durante siglos y al mismo tiempo un mundo que comenzaba a fracturarse.
universidades donde se debatían ideas revolucionarias, cafés donde filósofos y científicos discutían el futuro del pensamiento humano, y en medio de todo ello, una atmósfera cargada de incertidumbre, cambio y transformación. Fue en ese escenario, entre el orden del conocimiento clásico y el caos de un mundo en crisis, donde nació una de las mentes más radicales que la humanidad haya conocido. Una mente destinada no solo a entender las matemáticas, sino a reinventarlas desde cero. Raíces de anarquía y fuego. La historia de uno de los pensadores más profundos de la humanidad no comienza en una academia reluciente, sino en los márgenes de un mundo que se caía a pedazos. Para entender el carácter indomable de Alexander Grothendieck, primero debemos viajar a Novotipkov, un pequeño pueblo en la frontera entre Rusia y Ucrania, donde en agosto de 1890 nació su padre, Alexander Shapiro, a quien todos llamarían simplemente Sasha. Sasha provenía de una familia judía jasídica muy religiosa, e incluso se dice que uno de sus abuelos fue un respetado rabí. Sin embargo, el destino de Sasha no estaba en las escrituras sagradas, sino en las barricadas. A la temprana edad de 14 años, decidió que no podía soportar las injusticias del régimen zarista ni la vida acomodada de su familia de clase media. Abandonó su hogar para siempre y se unió a grupos anarquistas que recorrían los campos predicando la revolución y el reparto de la tierra. Aquel joven de corazón generoso y valiente pronto cambió los libros por el fusil. En 1904, con apenas 15 años, Sasha ya participaba activamente en revueltas contra el zar. Su vida se convirtió en una huida constante marcada por el peligro. En 1905, durante el caos de la Revolución Rusa, fue capturado tras una feroz batalla con fuerzas armadas. A los 16 años, Sasha se enfrentó a lo que la mayoría de los hombres no ven en toda una vida: una sentencia de muerte. Durante 3 semanas, esperó cada mañana al pelotón de fusilamiento, hasta que, debido a su extrema juventud, fue perdonado y su pena conmutada por cadena perpetua. Pasó 11 años en prisiones rusas desde los 17 hasta los 27, años en los que la mayoría de los jóvenes estudian o forman familias. Para Sasha, la prisión fue su universidad. Allí devoró las bibliotecas donadas por la intelectualidad rusa y forjó su espíritu en huelgas de hambre y revueltas internas. A los 19 años, en un intento de fuga casi suicida, fue herido en ambos brazos. El izquierdo fue tan dañado que tuvo que ser amputado en el hospital de la cárcel. Antes de dejarse atrapar, intentó quitarse la vida con un revólver, pero al estar herido, no pudo apuntar bien al corazón. A pesar de perder un brazo, su voluntad permaneció intacta. Cuando salió libre en 1917, gracias a la revolución, adoptó la costumbre de afeitarse la cabeza, un acto de orgullo frente a la humillación que les imponían en prisión. Solía decir que lo que los carceleros hacían para avergonzarlos, ellos lo convertían en una señal de honor. Mientras Sasha luchaba en las selvas de la anarquía ucraniana, junto al líder campesino Néstor Makhno, en Hamburgo, Alemania, una joven llamada Johanna Hanka Grothendieck estaba librando su propia batalla personal. Nacida en 1900, en el seno de una familia burguesa que pronto cayó en la ruina debido a las malas decisiones de su padre, Albert, Hanka se sentía una extraña en su propio hogar. A los 13 años, decidió tomar su vida en sus propias manos. Era una mujer de una personalidad difícil y radical que despreciaba las convenciones sociales. Se convirtió en actriz del teatro expresionista experimental y periodista, escribiendo poemas desgarradores como
Noches de gran ciudad, donde denunciaba la miseria de las prostitutas de Hamburgo. Hanka buscaba la autenticidad absoluta y rechazaba cualquier estilo de vida que oliera a comodidad burguesa. Su carácter era una mezcla de arrogancia, orgullo y una necesidad vital de libertad. El destino unió a estas dos fuerzas de la naturaleza en el Berlín de 1925. Sasha había llegado a la capital alemana tras escapar de la condena a muerte de los bolcheviques en Rusia, utilizando documentos falsificados bajo el nombre de Alexander Tanarov. Berlín era en ese entonces un hervidero de refugiados, intelectuales y una economía colapsada donde todo estaba en venta. Sasha, un hombre que parecía no tener edad, con un rostro que recordaba al de un César romano y una presencia mística, se ganaba la vida como fotógrafo callejero usando una cámara tipo cañón que producía fotos instantáneas en placas de metal. Cuando conoció a Hanka, ella estaba casada con Alf Radatz, pero el flechazo fue instantáneo y destructivo. Sasha le dijo a Alf con una ironía despreciativa: «Te quitaré a tu mujer». Lo que siguió fue un amor tormentoso, una tempestad de sentimientos descontrolados entre dos seres que no aceptaban ninguna autoridad. Este período estuvo lleno de identidades borrosas y misterios documentales. Nunca hubo una prueba oficial de que el apellido de Sasha fuera Shapiro, ya que siempre vivió con papeles falsos o como apátrida. Sasha era un hombre que despreciaba la propiedad y el dinero. En una ocasión, donó 20 marcos a un fondo para anarquistas presos, la suma más alta dada por una sola persona en Alemania, a pesar de que él mismo no tenía dinero para pagar la renta. Hanka, por su parte, se negaba a realizar trabajos convencionales. Vivían en habitaciones alquiladas precarias, rodeados de visitantes que discutían sobre el fin de la civilización mientras tomaban té y fumaban cigarrillos rusos. En medio de esta atmósfera de anarquía, fuego intelectual y pobreza extrema, el 28 de marzo de 1928 nació en Berlín el pequeño Alexander Grothendieck. El niño llegó a un mundo donde sus padres no tenían una patria clara ni documentos legales sólidos, pero le heredaron algo mucho más potente: la convicción de que el pensamiento humano no debe tener fronteras ni dueños. Sasha y Hanka le enseñaron sin saberlo que la búsqueda de la verdad, ya fuera política o científica, requiere un desprecio total por la aprobación de los demás. El legado de este primer capítulo de su vida no fueron bienes materiales, sino una curiosidad ardiente que décadas después permitiría a Alexander revolucionar las matemáticas modernas al redescubrir principios fundamentales que otros ni siquiera podían imaginar. Su padre solía reflexionar que su única bandera era la libertad, y esa fue la semilla que germinó en el genio de Alexander. La capacidad de ver el mundo no como es, sino como podría ser si nos atreviéramos a pensar por nosotros mismos. Al final de 1928, la familia Grothendieck-Tanarov se encontraba con las manos vacías de dinero, pero con el alma llena de una rebeldía que cambiaría la historia del pensamiento humano para siempre. Infancia entre rejas y campos. Alexander Grothendieck nació el 28 de marzo de 1928 en un Berlín que ya comenzaba a temblar bajo las tensiones políticas. Sus primeros 5 años de vida, transcurridos en la capital alemana, estuvieron marcados por una atmósfera de precariedad absoluta y un fervor revolucionario que envolvía cada rincón de su hogar. Sus padres, Sasha Shapiro y Hanka Grothendieck, vivían en habitaciones alquiladas de forma precaria en el barrio norte de Alexanderplatz, un centro neurálgico para los emigrantes rusos
y los círculos anarquistas. En este entorno, el pequeño Alexander, a quien todos llamaban cariñosamente Shurik, creció viendo a su padre ganarse la vida como fotógrafo callejero. Sasha, un hombre de rostro cesareo y cabeza afeitada que había perdido un brazo en una prisión zarista, operaba una curiosa cámara tipo cañón que producía retratos instantáneos en placas de metal. La vida era dura, el dinero nunca sobraba y a menudo las pocas ganancias se destinaban a ayudar a otros compañeros anarquistas antes que a cubrir la renta. Esta infancia temprana le enseñó a Shurik que la propiedad era algo secundario frente a la lealtad y la libertad. En 1933, cuando Alexander cumplió apenas 5 años, la llegada de Hitler al poder marcó el fin de su primera infancia en Berlín. Sus padres, comprometidos hasta la médula con la lucha social, decidieron que debían partir hacia España para participar en los movimientos revolucionarios que preludiaban la Guerra Civil Española. Alexander fue enviado a Hamburgo-Blankenese, donde fue acogido por la familia Heydorn. Wilhelm Heydorn, un antiguo pastor expulsado de la iglesia oficial, y su esposa Dagmar se convirtieron en sus padres adoptivos durante los siguientes 6 años. En este periodo, entre 1933 y 1939, Alexander vivió una relativa estabilidad, aunque siempre sintiéndose un extraño. Mientras sus padres luchaban en las barricadas de Aragón y Cataluña, él asistía a la escuela y jugaba con otros niños, como Halvor Gutschow y Gerd Oldenburg, quienes lo recordaban como un niño inusualmente inteligente y observador. Fue en estos años de separación forzada cuando empezó a forjarse su carácter solitario y su desprecio por las convenciones burguesas que tanto detestaba su madre Hanka. El estallido inminente de la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1939 forzó un nuevo cambio drástico. Alexander, con 11 años, fue enviado a Francia para reunirse con su madre, quien había regresado de España. Sin embargo, la Francia que lo recibió no era el refugio de libertad que imaginaban. Tras la invasión alemana y la instauración del régimen de Vichy, Alexander y su madre fueron clasificados como indeseables y extranjeros apátridas. En 1940 fueron internados en el campo de Rieucros, cerca de Mende. Es en este lugar, rodeado de alambradas y bajo la vigilancia estatal, donde el joven Alexander empezó a mostrar una curiosidad intelectual insaciable que rayaba en lo obsesivo. A pesar de las condiciones infrahumanas, Grothendieck recordaría más tarde que incluso en el campo sentía una especie de libertad interior. La falta de distracciones y la dureza del entorno lo empujaron a buscar refugio en el pensamiento puro. Se dice que en este periodo comenzó a cuestionar las reglas del mundo que lo rodeaba, una característica que definiría su futuro trabajo matemático. En 1941, gracias a la intervención de organizaciones de ayuda, Alexander pudo dejar el campo para asistir al Collège Sévenol en Le Chambon-sur-Lignon, una localidad montañosa que se había convertido en un santuario secreto para refugiados judíos. Allí, mientras el mundo se desintegraba en la mayor matanza de la historia, él se dedicó a terminar su bachillerato. Vivía en un hogar para niños llamado La Guespy. Su paso por el colegio fue una hazaña de supervivencia. A menudo tenía que esconderse en los bosques durante las redadas de la policía de Vichy y los nazis. Fue en este entorno de peligro constante donde descubrió que las matemáticas no eran solo una materia escolar, sino un lenguaje de verdades eternas que ninguna autoridad humana podía corromper. Grothendieck comenzó a reconstruir teorías matemáticas por su cuenta, a menudo frustrado por las explicaciones insuficientes de sus profesores.
Su necesidad de llegar al fondo de los principios fundamentales nació de esta época en la que nada en el mundo físico parecía sólido ni justo. La sombra más oscura de este periodo llegó en 1942. Su padre, Sasha Shapiro, que había estado internado en el campo de Le Vernet, fue entregado a los alemanes y deportado a Auschwitz, donde fue asesinado poco después de su llegada. Alexander nunca volvió a ver a su padre y solo conservó de él una pintura al óleo hecha por un compañero de cautiverio. Este evento traumático marcó para siempre su desconfianza radical hacia la autoridad estatal y los sistemas organizados de poder. Para Alexander, el Estado era la maquinaria que había devorado a su padre. Esta desconfianza se transformaría años después en un legado de integridad humana. Grothendieck se negaría a aceptar premios, fondos militares o cualquier reconocimiento que viniera de un sistema que consideraba éticamente podrido. A los 17 años, al final de la guerra en 1945, Alexander Grothendieck era un joven sin patria, con un pasado de internamiento y la pérdida de su padre a cuestas, pero con una mente que ya operaba a niveles que sus contemporáneos no podían comprender. Su contribución futura a la humanidad, la refundación de la geometría algebraica, tiene sus raíces en esta infancia entre rejas. Grothendieck enseñó al mundo que la geometría no trata solo de formas rígidas, sino de las estructuras subyacentes que permiten que el espacio y los números se entiendan entre sí. Su legado es haber construido una catedral de pensamiento que permitió resolver problemas que habían permanecido cerrados por siglos, como el último teorema de Fermat, demostrando que la búsqueda de la verdad es el acto de rebelión más puro que existe. Al salir de los años de la guerra, Alexander no buscaba fama ni dinero, buscaba la estructura del universo, un refugio donde la justicia y la lógica fueran inquebrantables. El ascenso del mago de las matemáticas. En 1945, con 17 años y el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alexander Grothendieck emerge de los campos de internamiento francés con una determinación inquebrantable. Sin haber tenido una educación formal estable, comienza sus estudios de matemáticas en la Universidad de Montpellier, donde rápidamente se siente fuera de lugar. Para Alexander, las lecciones de sus profesores resultan superficiales. Su mente no busca solo aprender fórmulas, sino reconstruir las bases de la matemática por su cuenta. En este periodo de 3 años en el sur de Francia, vive como un estudiante solitario, dedicándose a redescubrir de forma independiente teorías complejas sobre la medida y la integración, creyendo que eran problemas que nadie había resuelto antes. Su aspecto de joven campesino, con manos curtidas y ropa sencilla, oculta a un genio que ya se siente superior a sus maestros. Su ascenso meteórico comienza realmente cuando se traslada a París en 1948 y luego a Nancy. En estos centros intelectuales se encuentra con los gigantes de la época como Henri Cartan, Laurent Schwartz y Jean Dieudonné. Sus compañeros de estudio, como Paulo Ribbenboim, recuerdan que Grothendieck desprendía un aura mística y misteriosa. Era un extranjero apátrida que hablaba un francés perfecto y trabajaba con una intensidad que asustaba a los demás. A pesar de su falta de escolaridad regular, en poquísimo tiempo alcanza y supera a los expertos mundiales en sus propios campos, un fenómeno que muchos consideran imposible de explicar racionalmente. Para 1950 ya es una figura central en el grupo Bourbaki, el colectivo de matemáticos que buscaba formalizar todo el conocimiento matemático moderno.
La etapa más prolífica de su vida comienza en 1958 con la fundación del Instituto de Estudios Científicos Superiores, conocido como el IGES, cerca de París. Durante 11 años y 8 meses, Grothendieck se convierte en el motor de una revolución intelectual sin precedentes. Su ética de trabajo es legendaria y agotadora. Trabaja 12 horas al día, los 7 días de la semana, durante todo el año. Para él, hacer matemáticas es un acto de creación comparable al amor, una pasión física e intelectual que consume toda su energía. En este periodo, Grothendieck no solo resuelve problemas, sino que construye una catedral de pensamiento. Su gran aporte es la refundación de la geometría algebraica, donde introduce el concepto de esquema. Para explicarlo de forma sencilla, Grothendieck enseñó que el espacio y los números no son cosas separadas, sino que tienen estructuras comunes que pueden medirse y entenderse a través de un lenguaje unificado. Este esfuerzo colosal se materializa en los elementos de geometría algébrica, conocidos como EGA, y el Seminario de Geometría Algébrica, o SGA. Estos textos se convirtieron en los pilares de la matemática moderna, creando un terreno fértil sobre el cual otros pudieron construir. Sin las herramientas diseñadas por Grothendieck en el IGES, hitos posteriores como la demostración del último teorema de Fermat por Andrew Wiles habrían sido literalmente inconcebibles. Grothendieck era el mago que proporcionaba el mapa de un continente desconocido para que otros pudieran explorarlo. Su fama mundial se consolida en 1966 cuando se le otorga la medalla Fields, el equivalente al premio Nobel en matemáticas. Sin embargo, fiel a los principios anarquistas heredados de su padre, toma una decisión que escandaliza al mundo académico. Se niega a viajar a Moscú para recibir el premio. Su decisión es una protesta firme contra la persecución y el encarcelamiento de los escritores rusos Yuli Daniel y Andrei Sinyavsky por parte del régimen soviético. Grothendieck no permite que su éxito personal nuble su integridad moral. Pide que el director del IGES recoja la medalla y el cheque por él, y acto seguido dona todo el dinero del premio al Movimiento del Milagro para Vietnam, destinado a la Cruz Roja de Vietnam del Norte. Su compromiso político se vuelve más activo a finales de la década de 1960. En 1967, en plena guerra, viaja personalmente a Vietnam del Norte. Allí, en las selvas cercanas a Hanoi, da lecciones de matemáticas a estudiantes locales mientras las bombas estadounidenses caen en las cercanías. Grothendieck queda profundamente impresionado por la confianza y la calma de los vietnamitas para construir una nueva sociedad bajo fuego. Esta experiencia empieza a agrietar su torre de marfil académica. Se da cuenta de que existe un mundo inmenso fuera de las ecuaciones. El año 1970 marca el punto de no retorno, el gran viraje de su vida. Grothendieck, que siempre había desconfiado de la autoridad estatal desde que el régimen de Vichy lo internara en campos de concentración, descubre que el IGES recibe una pequeña parte de su financiación, apenas un 5%, del Ministerio de Defensa francés. Para un pacifista radical como él, esto es inaceptable. Intenta convencer a sus colegas de rechazar esos fondos, pero ante la falta de apoyo y el conflicto directo con el director Léon Montchain, decide renunciar el 25 de mayo de 1970. A los 42 años, en la cima de su carrera y siendo el matemático más influyente del mundo, decide abandonar su posición de prestigio para dedicarse a salvar al planeta de lo que él considera una ciencia y tecnología suicidas. Alexander Grothendieck deja atrás la gloria académica para convertirse en un activista.
convencido de que los científicos son las personas más peligrosas del planeta por entregar armas de destrucción a los poderosos. Así, el mago de las matemáticas cierra el capítulo de su mayor esplendor para iniciar una búsqueda espiritual y ecológica en los márgenes de la sociedad que una vez lo idolatró. El gran viraje. Adiós a la Torre de Marfil. A finales de la década de 1960, Alexander Grothendieck se encontraba en la cima absoluta del mundo intelectual. Era considerado un mago, un hombre que con una energía sin precedentes había construido una catedral de pensamiento matemático conocida como los elementos de geometría algébrica o simplemente EGA. Para entender su aporte a la humanidad de forma sencilla, imagine que la matemática era un conjunto de islas dispersas. Grothendieck no solo construyó puentes entre ellas, sino que reveló que todas formaban parte de un mismo y vasto continente a través de su concepto de esquemas. Sin embargo, mientras el mundo lo idolatraba como el matemático más influyente de la segunda mitad del siglo XX, algo en su interior estaba a punto de estallar. El primer síntoma de este cambio radical ocurrió en noviembre de 1967, cuando Alexander, a sus 39 años, realizó un viaje que marcaría su conciencia para siempre. Se adentró en las selvas de Vietnam del Norte en plena guerra. Mientras las bombas estadounidenses caían sobre la zona, Grothendieck, movido por un profundo sentido del deber, impartía lecciones sobre la teoría de esquemas y las conjeturas de Weyl a estudiantes y colegas locales. La imagen era poderosa, el genio más grande del mundo explicando abstracciones matemáticas de altísimo nivel en refugios improvisados bajo el fuego enemigo. De regreso a París, Alexander no pudo olvidar la profunda impresión que le causó la calma y la confianza de los vietnamitas frente a la destrucción tecnológica. Empezó a sentir que existía un mundo inmenso y urgente fuera de las pizarras y las ecuaciones. El punto de no retorno llegó en 1970, el año que él mismo llamaría el Gran Viraje o Le Grand Tournant. Grothendieck, que había trabajado durante más de 11 años en el prestigioso Instituto de Estudios Científicos Superiores, IGES, descubrió algo que para sus principios anarquistas y pacifistas era intolerable. El instituto recibía un pequeño porcentaje de su financiación, aproximadamente un 5%, del Ministerio de Defensa francés. Para Alexander, esto era una mancha moral imposible de ignorar. En una tensa reunión del Comité Científico el 6 de abril de 1970, el conflicto explotó cuando el director Léon Montaigne cuestionó sus propuestas de invitar a biólogos al instituto. Alexander, con su carácter indomable y una honestidad brutal, llamó a Montaigne un embustero rematado. Finalmente, el 25 de mayo de 1970, a los 42 años y en la cúspide de su carrera, Grothendieck presentó su renuncia explosiva a IGES, abandonando lo que él empezó a ver como una jaula de oro. A partir de ese momento, Alexander decidió que su inmensa capacidad de trabajo debía servir para salvar a la humanidad de lo que consideraba un suicidio colectivo provocado por el progreso tecnológico desbocado. En julio de 1970, durante un viaje a Montreal, fundó el grupo ecologista radical Survivre, más tarde llamado Survivre et Vivre. En sus discursos, que atraían a cientos de personas, lanzó una afirmación que escandalizó a sus colegas. Declaró que los científicos eran las personas más peligrosas del planeta. Su argumento era simple, pero devastador. El científico entrega al poder militar y político herramientas de destrucción masiva sin cuestionar la ética de su uso. Alexander
Pasó de trabajar 12 horas diarias en geometría a dedicar ese mismo tiempo a escribir manifiestos y organizar una red de activistas, convencido de que la civilización industrial colapsaría pronto. Su transformación no fue solo ideológica, sino también física y personal, mostrando un comportamiento curioso que rompía con toda convención burguesa. Empezó a vestir pantalones árabes de estilo sencillo, camisas arrugadas y sandalias fabricadas por él mismo con neumáticos viejos. Rechazó cualquier lujo. Cuando viajaba a congresos, prefería dormir en bolsas de dormir sobre el suelo de los dormitorios estudiantiles en lugar de hoteles. Se volvió famoso por caminar descalzo sobre la nieve en Canadá, una imagen que incluso llegó a la portada de periódicos locales. En lo sentimental, esta época fue convulsa. Dejó a su familia y en 1972 conoció en Estados Unidos a Justine Scalva, una joven que abandonó sus estudios para seguirlo en su vida de activismo y comuna. Alexander, que siempre fue un hombre de extremos, empezó a vivir con una frugalidad asombrosa, alimentándose de arroz, bananas y leche de cabra, mientras donaba grandes sumas de dinero a causas sociales. Sus decisiones a menudo desconcertaban a quienes lo rodeaban. Por ejemplo, aunque despreciaba las reglas estatales, intentó obtener su licencia de conducir, pero reprobó el examen 9 veces. Aún así, conducía por los caminos rurales un viejo vehículo que antes había servido como carroza fúnebre. Para Alexander, la coherencia personal estaba por encima de cualquier ley humana. En un famoso encuentro en Bielefeld en 1971, dejó escrita una reflexión que resume este periodo. Tras explicar durante 2 horas el teorema de Riemann-Roch, una de sus obras maestras matemáticas que ocupa cientos de páginas de pruebas, anotó que aquel teorema era un ejemplo dramático de delirio lógico alejado de la vida, mientras la vida misma se iba al diablo. Alexander Grothendieck ya no quería ser el rey de un castillo de cristal. Prefería ser un caminante sin equipaje en busca de una verdad que no pudiera escribirse con fórmulas, sino que tuviera que vivirse con el alma. Así, entre 1970 y 1972, el hombre que reconstruyó el espacio geométrico decidió que era hora de reconstruirse a sí mismo, lejos de la torre de marfil de la ciencia oficial. El ermitaño de Villekun. En 1973, a la edad de 45 años, Alexander Grothendieck tomó una decisión que marcaría el inicio de una de las etapas más singulares de su existencia: el abandono definitivo de París y su retiro al sur de Francia. Este movimiento físico fue la culminación de lo que él llamó el Gran Viraje, un proceso de ruptura con la alta sociedad científica que había comenzado en 1970. Tras un breve y caótico experimento en la comuna de Châtenay-Malabry, donde vivió con su pareja Justine Scalva, en una atmósfera de amor libre que terminó con miembros de la comunidad bailando alrededor de una hoguera alimentada con sus propios manuscritos matemáticos, Grothendieck buscó un refugio más auténtico en el campo. Se estableció finalmente en Villekun, una pequeña y pintoresca aldea de apenas una docena de casas colgada en una ladera cerca de Lodève. En este lugar, el hombre que había revolucionado la geometría algebraica decidió vivir en condiciones de una austeridad casi monástica. Su nueva vivienda en Villekun era una casa pequeña, oscura y poco práctica, que según algunos visitantes, carecía de cualquier comodidad moderna y estaba plagada de pulgas. Una de sus primeras decisiones fue desconectar la electricidad y deshacerse de la radio, optando por escribir su vasta correspondencia y sus nuevas reflexiones matemáticas a la luz de una lámpara de petróleo. Su estilo de vida era extremadamente frugal. Se alimentaba principalmente de productos orgánicos locales como leche de cabra,
queso, verduras frescas, arroz y plátanos. Incluso su dormitorio reflejaba su desprecio por el lujo burgués, ya que no dormía en una cama convencional, sino sobre una puerta de madera que había quitado de sus bisagras, alegando que esto le recordaba su juventud en los campos de internamiento. A pesar de esta aparente dureza, quienes lo conocieron en aquellos años lo recuerdan como un hombre feliz, generoso y vital que solía cantar en voz alta y ayudar a sus vecinos en tareas manuales. Para ganar su sustento, Grothendieck aceptó un puesto como profesor en la Universidad de Montpellier, una institución que en aquel entonces se consideraba de provincia. A pesar de ser un matemático de fama mundial, su regreso al sur fue un intento de volver a sus raíces, al lugar donde había comenzado sus estudios tras la guerra. Su comportamiento en el campus era el de un profesor poco convencional. Llegaba puntual en su bicicleta, vestido con extraños pantalones árabes y sandalias hechas por él mismo con neumáticos viejos. Sus clases eran famosas por su claridad cristalina y su enfoque puramente filosófico. Improvisaba sin usar libros ni notas, centrándose en explicar la motivación profunda detrás de los conceptos, en lugar de realizar cálculos tediosos o trucos técnicos. Trataba a los estudiantes con una paciencia infinita, siempre que éstos demostraran una curiosidad genuina, llegando incluso a dedicar el mismo nivel de atención a una colegiala del pueblo que le pedía ayuda con sus deberes que a sus colegas más brillantes. Durante este periodo, su contribución a la humanidad dio un giro desde la construcción de grandes maquinarias teóricas hacia la observación de estructuras más simples y tangibles. Entre 1977 y 1978, dictó cursos sobre la geometría del cubo y el dodecaedro, explorando cómo objetos geométricos elementales podían revelar conexiones profundas entre el espacio y la aritmética. Estos estudios sentaron las bases de su teoría de los dibujos de niños, una forma de entender grupos matemáticos complejos a través de esquemas visuales simples. En su famoso manifiesto pedagógico de 1978, titulado En guise de programme, reflexionó que el único pensamiento matemático valioso es aquel que nace de la curiosidad ardiente de un niño que juega. Para Grothendieck, la ciencia no debía ser una herramienta de dominio o estatus social, sino un juego creativo que permitiera al ser humano encontrarse con la esencia de la realidad. Su búsqueda espiritual lo llevó en abril de 1974 a un encuentro que transformaría su visión del mundo: la llegada a su jardín de un monje budista japonés de la secta Nipponzan Myohoji. Estos viajeros sin equipaje, seguidores del líder pacifista Fuji Guruji, impresionaron profundamente a Alexander por su entrega absoluta a la paz y su rechazo a la violencia. Grothendieck se sintió fascinado por el sonido rítmico de sus tambores y el canto incesante del mantra por la paz, llegando a albergar a varios monjes en su casa y participando en la financiación de sus templos. Aunque nunca se convirtió formalmente al budismo, adoptó prácticas como el ayuno regular y la meditación intensa. Fue precisamente este vínculo con los monjes lo que lo llevó a protagonizar el evento más dramático de la década, el llamado Crimen de Hospitalidad. Entre 1977 y 1978, Grothendieck fue sometido a un juicio que él mismo calificó de kafkiano. Se le acusó de haber dado refugio de forma gratuita en su casa de Ville-kun a Kunyomi Masunaga, un monje japonés cuyo permiso de residencia había expirado. En lugar de defenderse intentando minimizar los hechos, Alexander utilizó el estrado para denunciar la injusticia de una ley que consideraba xenófoba y bárbara. En un gesto de rebeldía absoluta, admitió haber cometido el delito repetidamente y exigió a los jueces que le impusieran la pena máxima
para exponer la absurdidad del sistema legal francés. El juicio atrajo una gran atención mediática y el apoyo de numerosos científicos, pero terminó con una sentencia de 6 meses de prisión condicional y una multa, lo que profundizó su amargura y su sensación de vivir en un mundo moralmente decadente. Hacia el final de este periodo, en 1980, Grothendieck comenzó a retirarse aún más hacia su interior. Había descubierto lo que él llamaba la meditación en 1976, un proceso de autoexploración psíquica que empezó a ocupar el lugar que antes tenían las ecuaciones. Aunque seguía siendo un hombre capaz de manejar los detalles prácticos de su vida, incluso tras haber reprobado su examen de conducir 9 veces antes de lograrlo, su mente ya estaba viajando hacia territorios místicos y visiones de un apocalipsis inminente que daría paso a una nueva era de la verdad. El ermitaño de Villecun se preparaba para su siguiente gran mudanza a Les Haumettes, dejando atrás la docencia activa para dedicarse por completo a escribir sus monumentales meditaciones filosóficas, convencido de que su verdadera misión apenas estaba comenzando. Meditaciones, ángeles y desaparición. El último gran acto de la vida pública de Alexander Grothendieck comenzó con un retiro definitivo hacia el corazón de la Provenza francesa. En la segunda mitad de 1980, a la edad de 52 años, el matemático decidió abandonar su casa en Villecun para establecerse en Les Haumettes, una vivienda aislada situada entre viñedos y campos cerca de Montmoiron, bajo la imponente mirada del Mont Ventoux. En este refugio, Grothendieck buscaba una vida pequeña y tranquila, rodeado apenas por la naturaleza, su jardín y la compañía de un pequeño gato negro. Sin embargo, este aparente retiro monástico no fue un tiempo de descanso, sino el período de mayor actividad introspectiva y mística de su existencia, marcado profundamente por su relación con Y, una historiadora y geógrafa nacida en Niza, que se convirtió en su último gran amor. Aunque mantenían casas separadas, Uy fue su apoyo práctico y emocional más cercano, la mujer que encontró para él ese hogar final en Les Haumettes y quien mejor conoció la complejidad de sus crisis espirituales. Durante esta década, Grothendieck se alejó casi por completo de la enseñanza académica para sumergirse en la escritura de sus monumentales meditaciones. Entre 1983 y 1986, dedicó miles de horas a redactar Recoltes et Semailes, una obra de más de 1000 páginas que él consideraba un legado mucho más importante que todos sus descubrimientos matemáticos anteriores. En este texto, el genio realizó un análisis descarnado de su pasado, convirtiéndolo en un testimonio que oscilaba entre la lucidez filosófica y el reproche amargo. Grothendieck acusó formalmente a sus antiguos alumnos y colegas de haber traicionado su ética y de haber intentado enterrar su obra mediante el plagio y la distorsión. Especialmente dolorosa fue su ruptura intelectual con Pierre Deligne, su alumno más brillante, a quien criticó por utilizar atajos matemáticos en lugar de construir la arquitectura profunda que Grothendieck soñaba. Para Grothendieck, la matemática no debía ser solo una herramienta para resolver problemas, sino una catedral de pensamiento que revelara las estructuras ocultas del universo. Su gran contribución, la geometría algebraica moderna, permitía entender los números y las formas como parte de un mismo paisaje continuo, algo que él comparaba con el acto de amar. A pesar de su aislamiento, el mundo académico intentó reconocer su genio una última vez. En abril de 1988, al cumplir 60 años, la Real Academia de las Ciencias de Suecia
le otorgó el prestigioso Premio Crawford, dotado con $270.000. Grothendieck, fiel a sus principios anarquistas, declinó el premio apenas 6 días después. Sus razones fueron tajantes. Afirmaba que su salario y su futura pensión eran más que suficientes para sus necesidades materiales, que la ética en el mundo científico había decaído hasta tolerar el robo de ideas entre colegas y que los honores no eran la medida de la fertilidad de un pensamiento, sino el tiempo mismo. Esta decisión provocó un enorme revuelo mediático, pero Grothendieck respondió a las felicitaciones con un tono didáctico y moralizante, lamentando que incluso sus conocidos no hubieran previsto su rechazo tras haber leído sus meditaciones. A medida que avanzaba la década, su mente comenzó a navegar por territorios cada vez más irracionales y místicos. A partir de diciembre de 1986, Grothendieck afirmó recibir manifestaciones directas de Dios a través de sueños metafísicos y proféticos. Estos delirios incluían la presencia de una entidad femenina divina que él llamaba Flora, o la Madre Divina, quien a veces se le presentaba como un espíritu que hablaba a través de su propia garganta mediante un método de inhalación de aire. Bajo esta influencia, Grothendieck predijo un inminente apocalipsis de la civilización industrial que daría paso a una nueva era de verdad y paz, fijando el llamado Día de la Verdad para el 14 de octubre de 1996. Se identificó profundamente con la mística católica Marthe Robin, de quien creía recibir mensajes, llegando a imitar sus estados de trance. Este fervor religioso alcanzó un punto crítico en mayo y junio de 1990, cuando Grothendieck se sometió a un ayuno extremo de 45 días. Su intención era experimentar conscientemente el momento de la muerte para forzar una revelación divina definitiva. Durante este periodo, su estado físico se deterioró hasta tal punto que su hijo Alexandre tuvo que intervenir para bañarlo y alimentarlo como si fuera un niño. Quienes lo vieron afirmaron que parecía un superviviente de los campos de exterminio nazis. Aunque sobrevivió milagrosamente sin daños físicos permanentes, su contacto con la realidad exterior quedó irremediablemente fracturado. En junio de 1990, Grothendieck comenzó a preparar su partida final. En un acto de desapego radical, quemó gran parte de sus manuscritos personales y la correspondencia de sus padres, borrando así los rastros de su propia historia. Finalmente, el 24 de julio de 1991, el genio abandonó Les Sommets sin avisar a nadie en persona. Dejó una breve carta de despedida para I, llena de instrucciones prácticas y detalladas sobre el alquiler de la casa, el cuidado del jardín y el destino de sus pocos muebles y libros. Con apenas lo puesto y lo que cabía en su coche, Alexander Grothendieck condujo por última vez entre los viñedos provenzales, depositó la carta en el buzón de su pareja en Massan y desapareció hacia el anonimato total de los Pirineos. Su rastro se perdió para el mundo durante años, dejando tras de sí el misterio de un hombre que, habiendo alcanzado las cimas más altas del intelecto humano, decidió que la única verdad que quedaba por descubrir estaba en el silencio absoluto de las montañas. La vida de Alexander Grothendieck nos deja una lección de una honestidad tan brutal que resulta dolorosa. Su partida no fue solo el retiro de un sabio, sino el sacrificio de un alma que buscaba la pureza absoluta en un mundo que percibía contaminado. Grothendieck no solo nos entregó las herramientas para descifrar la arquitectura de la realidad a través de las matemáticas, nos regaló la imagen de un hombre que se atrevió a cuestionar cada frontera impuesta por la sociedad, la ciencia y la propia mente. Su importancia para la ciencia es inabarcable.
Cada vez que un matemático hoy utiliza el lenguaje de los esquemas o la cohomología, está hablando en el idioma que él creó. Pero su mayor aporte humano fue recordarnos que la curiosidad inocente de un niño es el motor más poderoso de la creación, y que la búsqueda de la verdad, aunque a veces conduzca a la soledad o al delirio, es el único camino digno para un espíritu libre. Grothendieck se fue en silencio, pero su eco resuena en cada rincón del pensamiento moderno como un recordatorio de que somos capaces de tocar lo infinito.